Derechito al vicio, somos RC Cine y en esta ocasión tenemos un podcast bastante distinto, bastante especial. Pero como ustedes sabrán, nosotros no solamente somos los maestros de la improvisación, no solamente somos los mercenarios del anime, del manga, de irse derechito al vicio con el entretenimiento puro que nos ofrecen las diferentes aventuras que vemos a través de los productos japoneses. No. También hablamos de cine, también hablamos de la vida, también flasheamos, también publicamos memes todos los días, siempre que podemos, en Instagram o compartimos diferentes experiencias con ustedes. En esta ocasión nos toca contarles algo bastante interesante que sucedió durante esta semana en las redes sociales, no, directamente en Instagram, con una cuenta de cine, una cuenta de un medio de cine que lleva más de 20 años acá en el país, publicando una revista, publicando diferentes formatos de, ¿qué te puedo decir?, de noticias sobre el cine. También se puede decir que es un medio para promocionar a los actores y los directores locales. Claro que sí, es un medio para propagandear aquellas nuevas incursiones que salen del país a otros países externos. Claro que sí, todo eso es un medio, por así decirlo. Es una vitrina que tenemos de acá para todo el mundo. Y bueno, ¿qué es lo que vimos a través de esta vitrina? A través de esta noticia, de esta nota que hizo que se nos despertara el interés como para poder dedicarle un podcast. Bueno, pasó algo muy interesante, no te quiero vender humo, así que te voy a decir que vamos a dividir este podcast en tres partes. Lo primero es lo que vemos de esta nota, específicamente. Lo segundo es lo que generó esta nota, que ahí es donde todos decimos, ¿qué es lo que generó? ¿Qué tiene que ver? Y lo tercero es lo que nos puede dejar esta nota a futuro. Palabras propias de nosotros, nuestra propia editorial. Así que si, ¿de qué va esta nota de cine? Va sobre directores por encargo. ¿Qué es lo que generó? Bueno, generó una... ¿qué te puedo decir? Una respuesta inmediata por parte de quienes están a favor de la ideología de género dentro del cine, de la igualdad equitativa de genios creativos que están detrás del cine. ¿Y qué es lo que vemos a futuro? Bueno, eso ya lo veremos después de este largo y extendido podcast. Lo que sí, abróchense los cinturones porque tenemos que comentarles. Claro que sí, que este podcast no es algo que podamos grabar en vivo, que podamos transmitir directamente a nuestras redes o a YouTube, porque tenemos que editarlo, porque no tenemos una buena conexión y ni siquiera tenemos la tecnología necesaria como para poder decir, che, llamemos a alguien y hablemos acá todo esto en directo. Así que queremos agradecer antes que nada a aquellas directoras que quisieron participar de este podcast, pero que por alguna razón no hubo una respuesta de ellas luego de un par de días. Y sabemos que la gente está trabajando, sabemos que la gente está ocupada y no somos bastante insistentes ni les vamos a romper las pelotas. Así que realmente muchas gracias y bueno, lamentamos que no puedan salir sus palabras acá, pero sí vamos a contar con las palabras de cada uno de ustedes que ha dejado un comentario dentro de esta nota que generó este mini revuelo, por así decirlo. Pero empecemos. La nota de por sí se trata sobre directores por encargo, el cual habla sobre el oficio que no quita lo creativo. Es decir, un director por encargo es aquel que se estuvo escuchando últimamente, por así decirlo, en los últimos meses, aquel director que entra para dirigir un episodio de Star Wars, para dirigir un mega tanque hollywoodense, pero que entra por encargo, es decir, entra contratado para tal película, pero en el siguiente capítulo puede desaparecer, puede que fracase, puede que directamente no nos guste su visión artística o lo que haya ofrecido dentro de esa película y ya desaparezca del mapa, o sea, que pueda ser cambiado por otro director. O sea, a lo que se le atribuye como un director por encargo es aquel que no tiene, por así decirlo, la libertad creativa como para poder desarrollar la película a su propia imagen, o sea, con la película que él mismo desearía hacer. Por así decirlo, acá tenemos un pequeño engaño, un pequeño truco que ya directamente en los colegios de cine te lo dicen en un principio. La mayoría de la gente que estudia para ser director de cine, a veces no estudia dirección o realización de cine, estudia lo que es producción de cine, porque en muchos casos el director es el mismo productor. Es así la forma en la que el director no depende totalmente de un productor y no puede ser despedido por el productor, que es el dueño legal de una película.
es aquel que lleva la proeza de hacer que una película se complete con el dinero, con las personas, con todo el equipo creativo y con el equipo técnico. Es decir, todo depende del productor a fin de cuentas, si es un fracaso o si no. Pero la forma en la que se dirige una película, en la que se va amalgamando las diferentes artes que hay dentro de una película, ya sea arte audiovisual, arte estético, arte... ¿qué te puedo decir? El arte gráfico, el arte lírico mismo de los diálogos, todo eso tiene que ser maleabilizado, por así decirlo, por el director. Pero, ¿qué ocurre? Entonces, despectivamente se estuvo hablando de que el director por encargo no tiene esa libertad, tiene una correa puesta, no tiene en sí mismo, ¿qué te puedo decir? No pone el alma o el espíritu en sus trabajos. Pero acá entonces en esta nota, hablando con varios directores, no dicen ni cómo ni cuándo, hablan por ejemplo de varios directores argentinos que fueron contratados para tales películas, para películas que pueden ser, algunas son comedias. Entonces ocurre lo siguiente dentro del mercado del cine, que es que al igual que se comparten sitcoms o series o novelas en diferentes países del mundo, también las películas les pasa lo mismo. Por ejemplo con Re Loca, que se estrenó acá en Argentina, que se estrenó en Chile, que se estrenó en España, que tuvo una versión en Estados Unidos me parece. Varias de esas películas fueron producidas por Comedy Central, que como ustedes saben, Comedy Central es un canal de televisión de Estados Unidos que tiene diferentes versiones para Latinoamérica o para Europa me parece que también. Entonces, estas producciones, cada una de sus películas tienen diferentes directores. Estos directores obviamente son, acá lo decimos de nuevo, por encargo. No son directores que hacen un film de autor, no es que ellos soñaran un día para el otro y decir, voy a ser Re Loca con mi mejor forma. No, cada uno tiene la tarea ardua, por así decirlo, de localizar, de hacer autóctono estas películas que son, por así decirlo, prefabricadas. Hacer que una escena de esa misma película se vuelva más argentina, se vuelva más chilena, se vuelva más española. Que por ejemplo, ¿qué te puedo decir? La actriz de momento cuando se reenloquece o se reenfurece, tire el celular encima del café de alguien y diga, mis medialunas el tipo. O que por ejemplo tire el café encima de un policía y el tipo dice, mis donas. ¿Entendés más o menos por dónde voy? Entonces ya... supuestamente hay una diferencia del trabajo en este tipo de directores, en los directores que se embarcan en sus propias producciones, con su propia productora y con su propio equipo creativo, con todos sus conocidos de siempre, para hacer una película anual nuevamente, a lo que es este tipo que supuestamente es contratado y sí o sí tiene que hacer esta tarea. Pero acá estamos en Argentina y acá es lo que... y acá es que ocurre algo bastante loco, bastante gracioso, que es que de por sí las películas, por más que tengan una estructura, siempre pueden tener algún altibajo, algún inconveniente de por medio. Siempre puede ocurrir algo que haga que la película tarde más en estrenarse o que se vea diferente a lo que ya planearon. En Argentina, la gente, nosotros, por así decirlo, tanto resolvemos muchas cosas como las improvisamos. Entonces siempre queda algo del director, algo del vestuarista. Puede salir un cameo de, no sé, de Pepito Cibrián que estaba caminando por ahí, ¿entendés? Siempre hay algo que queda dentro de nuestras películas que es propio del argentino, por más que intentemos imitar otros tipos de estructuras o que hagamos material para otros mercados externos. Entonces ocurre muchas veces que cuando intentamos simular, por ejemplo, el acento español o diferentes formas de actuar o de interactuar para otros mercados, se nota mucho la diferencia, se nota mucho el caretaje, por así decirlo. Entonces vemos dentro de esta nota que hay varias palabras de los directores que hablan sobre las series webs, se habla sobre este tipo de adaptaciones que hay dentro de los diferentes ámbitos para estos directores de encargo. Pero, a ver, además de promocionar mucho el trabajo de estos directores, en cierto modo cada uno de ellos dentro de la nota dice que no es que se sienten un empleado más, un director de encargo, sino que cada uno de ellos trabajan con estos guiones nuevos, no sus propios guiones, pero le dan la misma ímpetu a su trabajo, el mismo compromiso para terminar estas películas. Entonces de por sí, ¿qué te puedo decir de la nota? La nota en sí actúa como una respuesta a este tipo de...
connotación negativa que se le ha dado a los directores por encargo, a este miedo de ser un director que termina siendo despedido para la siguiente entrega, para la siguiente saga. Pero por mi parte, por así decirlo, por nuestra parte, cuando un director hace algo bueno o hace algo malo con material que no es propio de sí mismo, con material que puede ser, ¿qué te puedo decir? Un capítulo de Star Trek, un capítulo de Star Wars, un capítulo de Los Simpsons, queda marcado lo que hizo, queda marcado su propia, tanto su propia ideología, su propia forma de ser o su propio ritmo de trabajo, siempre queda marcado. Pero, en fin, la nota entonces, como actúa como una respuesta, yo siempre me digo, ¿hacia quién es la respuesta? ¿Qué es lo que quiere promover y qué es lo que quiere mostrar? ¿Y con qué directores los quiere mostrar? Porque en sí, esta nota está bastante completa. Esta nota toma palabras de varios directores, no de solo uno. Y utiliza diferentes... No te puedo decir cuándo es que hace esta nota, porque no hay un tiempo en sí mismo para esta nota. Es como si se hubiesen juntado en una cafetería todos juntos y de repente dijéramos, che, hablemos sobre este tema. Pero ocurrió tal cosa, ocurrió este acercamiento, es algo que viene formando diferentes fragmentos, diferentes notas, como para poder hacer esto, diferentes charlas. Entonces ese tipo de dudas me genera esta nota, me genera tipo como, es bastante completa, tiene este tipo de opinión, pero este acercamiento tipo como grupal, como amiguete por así decirlo, y si no crees directamente lo que te estoy diciendo, ves la foto de la nota y ves que son todo un equipo, son todo un equipo que por lo visto se reconocen, es un equipo que seguramente estuvo trabajando durante días, meses, capaz por años en diferentes trabajos, y eso es lo que hace que esta nota se vuelva como una especie de puchero familiar, por así decirlo, de un puchero bien familiar. Pero en fin, entonces la nota no es mala, la nota es como un tema, por así decirlo, de bar, por así decirlo, como un tema que se tenían que hablar entre ellos. Y no sé, no sirve como una respuesta a algo, porque ese algo realmente no es un tema del que todos estén hablando, por así decirlo, no es el tema del día. Es bastante raro que surja este tema dentro del ámbito, pero es un tema que sí o sí se puede hablar para el cine. Ahora sí, vamos a hablar sobre lo que generó esta nota. En sí mismo, cuando vemos la recopilación de charlas, o sea, de respuestas que hay dentro de la nota, más la fotografía de todo el equipo técnico que estuvo trabajando en tal película, vemos la respuesta de varias directoras y, bueno, y también creativas del cine local. En el que, por ejemplo, una dice: el cine es cosa de hombres, pareciera, cero perspectiva en esta nota. No hay directoras y directores. Si bien es cierto que los varones siguen conservando sus privilegios en la industria, estaría bueno que mínimamente se replanteen el mensaje. Otro tira, por ejemplo, un horror la nota y esta respuesta. Pero ¿qué ocurre después? A ver, otra, por ejemplo, dice: en la foto y en las menciones no hay ni una sola mujer. Ojalá el 2021 sea un año de inclusión para las técnicas y directoras. Tenemos otras respuestas más, porque la mayoría dicen lo mismo, como todos tipos, hay los paradigmas. Pensé que los mastodontes habían extintos. Ojo con esto, porque acá ya directamente es una agresión hacia la nota completa o hacia la fotografía, ¿entendés? Ahí vamos con lo siguiente. Vamos con otra respuesta que acá lo dicen. A ver, la foto es de una película del 2015 que fue por encargo, dos directores de cine de género metiéndose en una producción del riñón de la tele, socios por accidente. ¿Quién escribió la nota? Escribió un libro sobre mujeres y realizadores del cine argentino y posteamos notas constantemente sobre perspectiva de género. Es verdad que podríamos haber incluido directoras, pero el acceso a los entrevistados muchas veces depende de varios factores, siendo el principal el tiempo. Siendo editor de la revista, los periodistas tienen una fecha límite de entrega y no hay margen de espera en caso que haya quedado alguien pendiente por entrevistar o por esperar la respuesta. Acá es donde nosotros tenemos que tirar siempre. Hay una cosa que hay entre entrevistados y, bueno, y entrevistador, que si no hay cierta cercanía no hay forma de comunicarse, no hay forma de hacer llegar el mensaje de un lado a otro. Y a ver, hace 50 tortillas con la cantidad de huevos que tiene esta nota. Esa sí que fue una frase fuerte. No significa nada, pero es fuerte. Así que sí. A ver, y la perspectiva de género. A ver qué más vemos. Qué olor a huevo. Bueno, tenemos falta de mujeres en la foto, tenemos excelentes realizadoras y muy talentosas directoras. Y acá, bueno, etiquetan a varias asociaciones de cine argentino
feminista. No hay ningún hombre en esas asociaciones. ¿Hay más respuestas? Déjame ver. Pam. Hay más respuestas, pero ninguna tan contundente como las que ya hemos leído. Porque, a ver, por ejemplo... A ver, chicos, es importante que las fotos también reflejen perspectiva de género, lo digo con toda la buena onda, lo digo como recomendación, lo digo como directora. Otras directoras y yo también hacemos contenidos de otros sin perder identidad. La exclusión en la foto a esta altura es compleja y reinstala todas las desigualdades contra las que venimos luchando. Les mando un abrazo y que tengan un excelente 2021 lleno de cine. Bueno, déjame ver qué otras respuestas más hay, porque acá ocurre lo siguiente. No vamos a jugar al abogado del diablo, no vamos a jugar tampoco a atacar la respuesta de nadie, pero sí inmediatamente nos llamó mucho la atención. Tampoco es que, ay, nos sorprendemos, uy, un auto azul. No, nos llamó la atención la rapidez con la que se respondió esta nota. Es decir, realmente me interesó mucho cómo directamente un mensaje, o sea, una nota de este medio, fue tan rápido la llegada que tuvo y la respuesta que nos hizo replantearnos. ¿Qué tanto de nuestro contenido afecta al que lo ve? ¿Qué tanto influencia al que lo ve? Entonces nos preguntamos, ¿qué tanto puede generar esta clase de notas? Esta clase de notas donde sí, vemos el trabajo de un equipo conformado por hombres. Como habrán visto, de por sí la nota trata sobre un tema que puede ser poco potente, realmente es interesante, sí, pero tampoco es que genera tanto en sí lo que hay dentro de la nota. Pero los actores de la nota, la fotografía de la nota y todo el ambiente generado por esta nota sí generó una respuesta inmediata, que fue realmente lo que nos interesó. La inmediatez con la que el medio nos envía un mensaje, ya sea en una nota de 100, nosotros enviamos 8000 notas, nosotros enviamos 8000 memes, nosotros enviamos 8000 cosas diferentes sobre la vida, sobre el café, sobre las películas, sobre cualquier cosa, o el anime o el manga. Así que nos preguntamos, ¿qué tanto influencia eso al público? ¿Qué tanto le llega? ¿Qué tanto le queda? ¿Y qué tanto genera esto en el público? Y en este caso generó una inmediata respuesta sobre las directoras, sobre las trabajadoras, las creativas, aquellas técnicas que están detrás del cine local acá en Argentina y que en este momento se están reuniendo entre ellas para hacer películas de género femenino, o de género trans, o de género más abierto, más, por así decirlo, más incluyente, por así decirlo. Entonces, acá ocurre lo siguiente, la nota de por sí tira hacia un lado, pero genera otra cosa, por lo que muestra. Es decir, hay como un sujeto tácito que es la ausencia de las mujeres en esta nota. Ese sujeto tácito hace que haya un segundo mensaje, que puede ser interpretado para bien o para mal. Eso depende siempre de la leche con la que escriba el director. Y entonces acá ocurre algo gracioso, señores. No sé si habrán notado que la humanidad, al igual que los mamíferos, necesitan de los ojos para darse cuenta de que existen cosas a su alrededor. ¿Para qué? Para que no sean atacados directamente, para no ser la presa de algo, para no ser directamente, no caer en un pozo. Entonces acá notamos algo y recibimos cierto mensaje de eso que vemos. Cierto mensaje que ya está dentro nuestro, cierto mensaje que por ahí podemos cambiarlo constantemente, pero que tiene un historial de significados. Entonces acá tenemos que comentarles tres cosas sobre la fotografía. Tres posibilidades que hay en esta fotografía de esta nota que podrían perjudicarnos a nosotros, podría perjudicar a los que hicieron esta nota o podría perjudicarlos al público. ¿Están listos? De la fotografía de esta nota hay una sola persona que está siendo tapada en esta foto. Entonces acá nos damos cuenta, ¿es una mujer? En la primera opción que damos, sí, es una mujer y realmente no quiso salir en la fotografía, se siente intimidada por la cámara o se siente intimidada por el grupo con el que trabaja y la foto se tomó muy rápidamente, muy ahí al finalizar una filmación o al comienzo de esta, no se sabe. Opción 2, es una mujer y realmente no quiso salir en la fotografía. Que eso ya le dijimos. No, la primera opción era que no quería salir en la fotografía. La segunda es que sacaron la foto sin ella. No quisieron ponerla en la fotografía. Ahí la aislaron, la taparon y dijimos, bueno, vamos a hacer la foto. Vení, chabón, tapala y salí en la foto.
ahí sí serían unos hijos de puta, ahí sí serían unos forros, ahí sí serían unos soretes. Sí, realmente hicieron, vamos a taparla y listo. O mala suerte, por ahí. Y la tercera opción es que realmente haya una persona ahí siendo tapada, o que no haya, o que se tape a sí mismo o misma, y que no sea ni hombre ni mujer, que por más que nosotros lo percibamos por la fisionomía como cierto tipo de género, puede ser del otro, o puede simplemente tener un atributo de mayor hormonas que tiren hacia cierto lado o hacia cierto otro de la fisionomía, y realmente lo podamos distinguir como una persona que no está saliendo en la foto, ya sea por decisión propia o por decisión del grupo que se sacó esa fotografía. Es decir, que nosotros estamos ahí, nosotros pendientes de cuál es el género que está detrás de esta persona que está siendo tapada o que se tapó a sí mismo. Es decir, que estemos jugando con una doble vara moral de que si es un hombre o si es una mujer, quién se tapa o está siendo tapado. Cuando en sí mismo deberíamos estar hablando de que es la única persona que está siendo tapada de un grupo, es decir, estamos hablando de una minoría. El problema entonces acá es la minoría, el problema es acá la ausencia, el problema es acá es el sujeto tácito, que es la mujer que está siendo ausente en toda la nota o en el recopilatorio de charlas que conforman esta nota. Es decir, nosotros nunca estamos hablando directamente de lo que es el género en sí mismo, sino que estamos hablando tampoco de la decisión de esa persona a través de su género, es decir, de ser tapada o de decidir taparse, sino que estamos hablando siempre de un número, estamos hablando del número que es la minoría, porque cuando hay una cierta igualdad, ya sea en una nota o en cualquier lugar, o en los Power Rangers, o en un programa de Disney Channel, no nos importa un carajo cuál es el tema de la nota, nos importa simplemente que estén todos en su mismo lugar para dar su puta opinión. Y sí, podemos ser un poco despectivos, podemos ser un poco maliciosos, podemos estar siendo tan forros en una nota de que solamente haya una persona que está siendo tapado no salga en esa película, en esta fotografía. Entonces acá es cuando tenemos que quitarnos el caractaje tipo, a mí que me importa cuál es el género que hay, acá lo que importa son los números. Lo que hace que realmente haya una respuesta inmediata hacia este tipo de notas es la ausencia de otro contenido. Entonces acá es cuando nosotros tenemos que preguntarnos, ¿una nota, una película o una obra de ficción es una isla? ¿Se puede aislar de qué? De los compromisos sociales, se puede aislar de los, ¿qué te puedo decir? De las nuevas reglas o de las reglas que simplemente se están actualizando constantemente. Una película es un paraje en el tiempo porque supuestamente esta nota o esta fotografía fue tomada del 2014. Entonces ahí sí podemos decir, che, esta nota es del pasado, no podemos juzgarlas con las reglas de ahora. O podemos decir, che, esta nota se hizo conforme a cierto compromiso entre estos amigos, entre esta hermandad. Porque sí, no vamos a hacer forros, no vamos a ser tan boludos de olvidarnos que ahora hay muchas cofradías que son de género. Es decir, cofradías que tratan de hacer algo incluyente, que tratan de llevar el cine o abrir las posibilidades del cine al género femenino que hasta cierto punto no lo tenían. Entonces, hay cofradías que son buenas, hay cofradías que son malas, hay cofradías... Al final de cuentas siempre son los putos números lo que importa, las posibilidades que se le puedan dar a una persona. Este tipo de temas están buenas para charlarlas, pero ¿podemos charlarlas por encima de este tipo de notas? ¿Qué ocurre con el cine? ¿Qué ocurre con este tipo de notas? ¿Qué ocurre con este tipo de respuestas inmediatas? Y llegamos a la tercera parte de este podcast, que es qué es lo que vemos a futuro, qué es lo que sucede con este tipo de notas, con este tipo de respuestas inmediatas. Les voy a decir algo. Las políticas, las decisiones, las ideologías sociales, los compromisos o aquellos acuerdos, ¿qué te puedo decir? No subliminales, sino tácitos que hay en la interacción humana, definen que en la búsqueda del poder de cualquier situación hay dos tipos de visiones. Te estoy flasheando, claro que sí, pero seguime la corriente, por favor. De un lado tenemos un imperio, que es un sistema que por mayoría, se puede decir que es bueno o malo, por mayoría toma decisiones que afectan a las minorías. Entonces estas minorías siempre se pueden presentar como una especie de rebelión, como una especie de luchadores, justicieros o aquellos que pelean contra este enorme enemigo que es el sistema en sí mismo y que buscan un cambio. Y por otro lado tenemos una república, esto ya lo habrán visto Star Wars.
La República le ofrece a todas las regiones, a todos los individuos, a todas las personas, a todos los pueblitos, sucuchos, ciudades, departamentos de ciudades portuarias atestadas de narcos, le dan a todos una representación, una unidad básica e indiscutible de poder, con el cual, con estas unidades pueden definir si la mayoría de las ciudades o representaciones que ellos hagan toman decisiones importantes o no. Y en caso la democracia, para nunca volverse un imperio o un tirano, siempre hace estos ajustes de cuentas, estas decisiones difíciles para cambiar la sociedad misma, para evolucionar, por así decirlo, con números igualitarios. Entonces ahí siempre que veas un número igualitario en este tipo de compromisos sociales, en este tipo de votaciones enormes, vas a saber que hay un engaño, vas a saber que están jodiendo, simplemente te están manipulando para que seas parte de un lado o del otro. Porque te puedo decir algo, si va a haber un cambio ahora en 10 años, aquellos que están dentro del juego no cambian, simplemente saltan de un lado al otro. Y así es como se manejan estos números de poder, para que siempre estén por la mitad, y siempre que el pueblo se quiera esforzar o se quiera vocar contra algún nuevo cambio o no, siempre sea por un número diminuto, por un 51%, 52, 53, para decir, apa, el resto de nosotros tenemos que seguir forzándonos de este lado, tenemos que mantenernos con este tipo de ideologías para que próximamente podamos cambiar el sistema, en vez de destruirlo. Así es como te manejan, así es como nos manejan. Y entonces, ¿qué ocurre? En cualquier lugar o ámbito en el que quieras, por así decirlo, republicar el lugar, la situación, las oportunidades, siempre es mejor hacerlo equitativamente. No porque equitativamente 50-50 sea el número mágico que hace que todos tengan las mismas posibilidades. Claro que no, si nosotros nos vamos directamente al individuo, a cuántos humanos, a ver, de género masculino hay trabajando en la industria ahora, se puede decir que son enormes comparados con el de las mujeres. Pero si vamos a, por ejemplo, a dar una beca solamente para mujeres, de por sí, entonces este pequeño y diminuto ámbito de mujeres comparado con el de los hombres que están trabajando actualmente, tienen más posibilidades de obtener una beca. En cambio, si le damos la misma beca a todos estos hombres, las posibilidades de ellos van a ser mucho más ínfimas. Cuando simplemente le pongamos a cada uno de estos estudiantes las mismas posibilidades, el número de las mujeres va a ser mucho mayor, el número de las mujeres va a ser mucho más grande comparado con el de los hombres dentro de la industria o de cualquier cosa académica, de cualquier estudio académico. Y esto no te lo estoy diciendo al aire, estoy mirando ahora mismo una página sobre estudiantes universitarios argentinos. No te voy a decir cuál porque podría ser considerado como espionaje, claro que no, pero igualmente, de todo este flasheo, gracias por bancarme, en serio, gracias por dejarnos like, por escuchar todo esto sin decir, es un pelotudo. Después de este planteo, al ver este tipo de notas, donde vemos a un montón de hombres y a una persona tapada, que puede ser mujer, podemos decir que este tipo de respuestas que tiene es no solamente inmediata, sino que es lógico que sucedan. Al medio, o sea, a la página en sí misma le cambia algo que hayan estas respuestas, le cambia la imagen, le cambia el tipo de trabajo que ellos tienen con las personas. Claro que no, pero a futuro esto le va a jugar mucho en contra porque cuando se van sumando números a ciertas áreas de cualquier, o sea, de cualquier ideología o de cualquier compromiso social, estos imperios caen. Entonces sí, no está bueno tener estas fotografías de imperio, pero, o sea, no es que no está bueno, no es beneficioso para ellos, pero está bueno que se representen, está bueno que se muestren, está bueno que aparezcan tal cuales son, porque es algo que está sucediendo ahora, es algo que sucedió, digamos que la foto es del 2014, es algo que queda para la historia, y no es solamente una vitrina falsa, como lo es un programa del... No quiero ir en contra de Disney Channel, no quiero ir en contra de los Power Rangers, pero ese tipo de programas estructurados se nota cierta falsedad, se nota cierto compromiso forzado y no incluyente, por así decirlo. Entonces ahí sí lo incluyente, lo propio de cada uno, del trabajo de cada uno, sí toma relevancia. Y acá lo anexamos con lo que es la nota en sí misma. Un director que decide trabajar con todo este grupo creativo con el que ya se conoce, se va a notar que está haciendo una película como quiere. En cambio, cuando una persona lo hace por compromiso nomás,
se va a notar que es solo compromiso. A mí, por ejemplo, de todos los directores o estudiantes de cine que conocimos en los últimos años, sabemos muy bien de qué lado va cada uno, sabemos muy bien cuáles son sus especialidades y podemos decir, podemos formar nuestro propio fixture de con quienes nos encantaría trabajar para tales trabajos, para tales cosas. Y si te puedo decir, y si se trata de género, la mayoría son mujeres. Pero si se tratan de habilidades, me importa un carajo el género, ¿entendés? Me importa un carajo qué es lo que cosa, sino me importa más lo que representen o lo que hagan. O el tiempo con el que trabajen, capaz que sí, capaz que no. La verdad que no, porque el tiempo que lleven trabajando con grupos, a mí no me interesan los grupos, a mí no me interesan los sistemas, a mí no me interesan los imperios, no me interesan las falsas de repúblicas. Entonces el cine es eso, el cine es una representación de lo que cada director o cada grupo quiera conformar. Van a salir notas como estas un montón de veces. Cuando el sistema se vuelva totalmente igualitario o totalmente feminista o totalmente incluyente, van a seguir saliendo este tipo de respuestas o este tipo de notas y van a tener un valor mucho mayor de lo que tienen ahora. Ahora lo podemos ver como algo despectivo, ahora lo podemos ver como algo mala leche o podemos decir que es un pifi enorme de mostrar algo de antes en el presente, ya que lo de antes es muy diferente a lo que se está haciendo ahora. Pero, ¿qué te puedo decir? A fin de cuentas siempre se trata de números. Somos RC Cine, esperamos que esto no les haya aburrido, no les haya ofendido, no les haya ocasionado una hernia, no les haya ocasionado una hemorroide y que por encima de todo les haya entretenido o les haya hecho reflexionar un poco. Muchas gracias a los que quisieron participar, a los que puedan participar en el futuro y muchas gracias a aquellos que siempre responden los mensajes con la mejor onda posible. Bueno, nos vamos yendo derechito al vicio y recuerden que siempre tenemos diferentes contenidos para todo el público. Hablamos de animes, hablamos de mangas, hablamos de películas y a veces también hablamos de la vida misma.